Efesios capítulo 3, versículo 16. Oro que los tesoros de su gloria los llene de poder, fuerza interior por su ruaj, o sea, por su espíritu, para que habite el Mashiach, que es nuestro Señor Jesús, por la emuná en vuestros corazones. Ahí hablamos de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que todo el pueblo de Adonai, que es nuestro Señor, sea dado el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor del Mashiach. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Adonai. Para profundizar en este tema, vamos a tratar dos puntos: una vida plena y una vida no plena. En primer lugar, cuando hablamos de plenitud, ¿de qué hablamos? Plenitud es sinónimo de integridad o sinónimo de completo. Cuando hablamos de alguien pleno o alguien íntegro, hablaremos de alguien que está completo, alguien que está complacido con el estilo de vida que vive y que se encuentra en paz interior con todo lo que normalmente le ocurre en la vida. El concepto de la plenitud, desde el punto de vista del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo, está en contraposición con los afanes de este mundo, de este siglo, lo cual se encuentra muy pronunciado en las Escrituras respecto a este tema. Tanto Jesús exhorta, como también lo hace Pablo. En primer lugar, Jesús exhorta: no os preocupéis por qué habéis de comer o por lo que van a vestir, porque de alguna manera los pájaros, que nadie los viste, Adonai se preocupa por ellos. Nadie los alimenta, Adonai los alimenta. Los lirios del campo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sin embargo, Adonai también los creó de esa manera. En otras palabras, lo vistió con hermosas vestiduras. De esta manera y con esta explicación, Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las cosas triviales del día a día. Pero también Pablo en Timoteo, referente a aquel que deseaba ser obispo y que quería estar en el cuerpo de liderazgo de la asamblea, él exhortaba que ninguno que se enlistaba, o sea, ninguno que milita, se debe enredar en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dándonos a entender que si usted se enlista en este cuerpo, no puede estar preocupado por todas las cosas que corresponden a este siglo y que corresponden a la vida, sino que se arroje a los brazos del Señor. El concepto de arrojarse a los brazos del Señor es un concepto judío que explica que todas tus preocupaciones se encuentran completas en Cristo Jesús, de que no tienes otro lugar hacia donde mirar o hacia donde ir, porque el Mashiach te completa. Tú te arrojas a sus brazos y dejas de preocuparte por todo, porque Él está ahí para socorrerte. Él está ahí para atenderte, incluso en tus momentos de más dificultad, en tus momentos más crudos, más difíciles. Él está ahí para ti. Si nosotros en el día a día nos vemos enfrentando todo tipo de situaciones, y es donde llegan los problemas por no tener una plenitud, donde llegan las situaciones y las preocupaciones, es donde nos vemos envueltos en tantas circunstancias de la vida que llegamos incluso a cierto nivel de depresión, donde ya las cosas comienzan a perder sentido. Incluso dentro del camino tenemos mucha gente que está sufriendo depresión o está en distimia, se encuentra no íntegro, se encuentra no pleno, se encuentra incompleto, siente que le falta algo. Despierta todos los días y vive el mismo estilo de vida monótono, sintiendo que su vida no tiene sentido.
Entonces, en este punto donde el creyente o el ser humano se siente incompleto, se siente desahuciado, siente que le falta algo, está viviendo una vida no plena o no íntegra. Pero ¿cómo puedo yo sentirme completo? ¿Cómo puedo yo sentirme pleno y sentirme íntegro? Desde los conceptos teológicos entendemos que en el principio Dios crea al hombre del polvo y sopla de su ruaj, o sea, de su espíritu en el hombre o en el muñeco de polvo que él creó al principio. Al él arrojar vida sobre el hombre de su mismo espíritu, crea al hombre dependiente de ese espíritu para encontrar la plenitud o para sentirse completo. Creando al hombre con el propósito de recibir de él al hombre, adorarle. El hombre es creado como una vasija y Dios como una luz infinita. De modo que al hombre ser creado como una vasija necesita recibir. Y para recibir necesita adorar y vivir una vida plena. Cuando el hombre no vive bajo los preceptos de esta vida plena, entonces se encuentra en una vida no íntegra y se encuentra en una necesidad de llenar ese vacío interior, de llenar ese espacio que queda en blanco. Y de esto es de lo que habla Pablo cuando habla de que el mismo Mashiach debe fortalecer nuestro interior, debe dar fuerza a nuestro interior, porque nuestro interior está constantemente en busca de ser llenado por algo. Normalmente usted verá que el hombre, en busca de ser llenado por algo, en busca de saciar esta necesidad, va a intentar cubrirle muchas cosas. Los antiguos intentaron cubrir ciertas necesidades en dioses, buscando completar, buscando sentirse pleno. Por eso es que Jesús se presenta como el agua que te sacia para vida eterna, y que el que tome, el que beba de él, nunca más tendrá sed, y el que coma de su cuerpo nunca más tendrá hambre. ¿Acaso Jesús se refirió a una hambre física o una sed física? No, claro que no. Jesús hablaba de la saciedad espiritual, de una saciedad no física, de la saciedad de esa necesidad de buscar y buscar y buscar en busca de llenar este vacío. Cuando una persona no tiene esta saciedad del Mesías porque quizá no ha comido de su carne y no ha bebido de él como una fuente de agua viva, entonces va a tener sed y va a necesitar llenar ese vacío en otras cosas. Y es donde cae el punto donde la persona entra en desesperación porque no encuentra de llenar esa necesidad interior. No hay forma de fortalecer ese interior. Y entonces se enferma interiormente, viviendo una vida no plena. Todos en algún momento hemos vivido una vida no plena. De hecho, la mayoría de los creyentes no se sienten completos. Sienten que le falta algo, sienten que hay algo que no cuadra en su vida, que hay una circunstancia de su vida que no le parece favorable. Entonces viene la pregunta: ¿es necesario que todo en mi vida esté en orden y esté en su lugar para yo sentirme pleno? Claro que no. Nunca todo en tu vida va a estar bien. Siempre va a haber un problema, una circunstancia, un problema familiar o un problema de salud. Entonces, ¿de qué manera llego yo a sentirme pleno si tengo circunstancias en mi vida que no son quizá favorables para mí? Para entender esto hay que conocer que la plenitud desde el punto de vista bíblico no es una vida sin tormentas, sino una capacidad de tener paz en medio de esas tormentas. La plenitud no es una vida sin procesos, no es una vida sin tentación. Es una capacidad de fortalecimiento en medio de estos procesos y en medio de esta situación. Donde leímos en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, Pablo estaba orando. Él oraba para que los tesoros de la gloria de Dios llenaran de fuerza y de poder nuestro espíritu. Hablaba de que para Dios fortalecerte, primero tú debes encontrarte en debilidad, para Él poder darte de tus fuerzas. Por eso es que el profeta explicaba que, hablando de Adonai, que Él daba fuerzas a aquel que no tenía ninguna. No a aquel que tenía muchas, sino al que no tiene ninguna. Y Pablo en este momento oraba para que Dios, a través de los tesoros de su gloria, nos llenara de poder y de fuerza interior. Aquí hay dos puntos muy importantes.
El número 1 es respecto a los tesoros de la gloria de Dios. Es muy probable que en este momento se estuviera refiriendo a los dones del Espíritu, los cuales están determinados para el perfeccionamiento de la Asamblea de Cristo, de su iglesia. Por ende, si estos dones están determinados para la perfección y el fortalecimiento de la iglesia, puede que los tesoros de la gloria de Dios, los cuales los mismos dones vienen de su misma gloria, estén determinados para fortalecer nuestro interior, para llevarnos un día más en su plena bondad y en su gloria. Pero también es probable que se refiera a las riquezas del cielo, que están destinadas para nosotros, para todo aquel que ama a Dios y que vive conforme a su palabra. El punto número 2 es que esa fuerza interior está destinada mediante su espíritu hacia nuestro interior. Por eso que en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10, habla de que cosas que nadie ha visto y que ningún oído ha escuchado, ni ha llegado a ningún corazón, han sido reveladas a nosotros, a aquellos que amamos a Dios y que le tememos. En el mismo versículo 10 dice que esto ha sido revelado a través del Espíritu Santo, a través del Ruach, dando a entender que hay misterios y revelaciones que están en el corazón de Dios, que son manifiestas a nuestra vida y a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, por el temor y el amor que le tenemos a Dios. Pero todo esto es para que todos habitemos en el Mashiach por la emuná. O sea, todos estando en Jesús, mediante la fe, obtenemos la plenitud del Mashiach. O sea, no es necesario que tu vida esté al 100%. Tú no tienes que tener una salud óptima para tú sentirte pleno. Quizá la situación que te está preocupando, aquella situación que es la situación más difícil de tu vida y que tú estás esperando resolver para sentirte pleno, no te va a entregar la plenitud después que se resuelva.